¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este programa de Fe, Familia y Verdad con un súper tema y súper invitado, nulidad matrimonial. Bienvenidos, Padre Ángel, Padre José Luis. Gracias. Qué emoción tenerlos aquí. Ahora sí que me están mayoriteando. Vamos a platicar sobre nulidad matrimonial. Es un tema que hay un gran interés. Y por eso también hay un gran desconocimiento, ¿no? Y por eso este programa, en ese sentido. Padre, bienvenido. Gracias, muy amable. Gracias. En realidad, yo llevo mucho tiempo escuchando a la gente que me pide que hagamos este programa. Es más, ni siquiera que hagamos este programa, me preguntan a mí personalmente cuáles son los motivos, las causas, el porcentaje de los matrimonios nulos, etcétera, etcétera. Y yo, no queriendo responder a la ligera, dije, voy a traer al especialista, el padre José Luis Ramírez, que yo creo que lleva trabajando en este tema más de 40 años, ¿no? Poquito menos. O poquito menos, 30 y algo años. Así que aquí se van a resolver de verdad todas las cuestiones, todos los problemas, para ver cuándo un matrimonio es nulo. Pero no le quito más tiempo porque lo queremos escuchar a él. Sí, muy amable. Gracias, Ángel. Gracias, Memo. La oportunidad, porque estoy, a pesar de que ya no estoy trabajando en el tribunal, sin embargo, sigo escuchando personas que están muy interesadas en función de su matrimonio que de alguna manera terminó y ver la posibilidad de asistir al tribunal eclesiástico para pedir la declaración de su matrimonio. Bueno, pero considero muy importante hablar de un poquito de ciertas situaciones para entender mejor cuál es la misión del tribunal eclesiástico. Es un instrumento de sanación. Cuando hablamos de código debemos de entender todo ese conjunto de normas, de reglas que están precisamente ordenadas al bien de la comunidad, cualquier código. Pensando en la Iglesia Católica, debemos saber que fue producto de toda una elaboración a través del tiempo. ¿Por qué? Porque debemos recordar que todas las verdades de fe contenidas en la Sagrada Escritura, pues no nos dicen nada, ni siquiera una definición de matrimonio. Es la reflexión de los grandes teólogos que poco a poco, a través de las situaciones que va viviendo la Iglesia, llegó el momento en conjuntar todo ese grupo de decretos, de situaciones jurídicamente hablando, hasta que en 1917 fue el primer código de derecho canónico en tiempos del Papa Benedicto XV. Entonces pasaron los años, la Iglesia empezó también a estar poco a poco caminando con el mundo, pero sin embargo estaba un poquito como retrasado con el avance del mundo. Y cuando murió el Papa Pío XII, de feliz memoria, diplomático, lingüista, políglota, todo el mundo pensaba que ahora quién va a suplir a este gran personaje. Todos pensaban que iba a ser un papa de transición. Salió nuestro buen Juan XXIII revolucionando a la Iglesia en el buen sentido de la palabra, porque después de muchos años no había habido un concilio ecuménico, la reunión de todos los obispos del mundo para deliberar sobre la realidad de la Iglesia, ver, juzgar, actuar. Todos se quedaron admirados. Y dentro de las propuestas era precisamente que se renovara el Código de Derecho Canónico. Para eso, el Concilio Vaticano II empezó en 1962, terminó en 65, pero hubo una gran comisión de grandes expertos en derecho, tanto civil como eclesiástico, que empezaron a la larga tarea de ir poco a poco creando por las modificaciones que necesitaba el Código de Derecho, hasta que felizmente después de 20 años, el Papa Juan Pablo II en 1983 promulgó el nuevo código que rija la vida de la Iglesia. Debemos de entender qué es lo que hace el código, es regular el foro externo, fíjense bien, el foro externo de la vida de la Iglesia. El foro externo, es decir, lo que marca la Iglesia para que la gente no vea las leyes de la Iglesia como una imposición, sino como un medio, porque toda ley debe estar ordenada al bien. Me permito citar brevemente
el último canon del Código de Derecho Canónico, es el canon 1752, que dice: guardando la equidad canónica, tomando en cuenta lo que marca el derecho, el fin supremo de la Iglesia es la salvación de las almas. Qué hermoso. Así cierra así hermosamente el código, aquí tengo una cosa, con el 1752. ¿Cuál es la misión de la Iglesia? Pues que la gente viva cerca de Dios, guardando la equidad canónica. ¿Qué significa? Tomando en cuenta lo que marca pues el código, la ley. Eso es la propuesta. Y así se elaboró el código, que está dividido en varios libros. El libro sobre normas generales, el pueblo de Dios, cómo está constituido, el Papa, el Colegio Cardenalicio, secretario, los dicasterios, los laicos, los sacerdotes, los religiosos, sociedades de vida apostólica, etc. Cómo está conformada la Iglesia, el pueblo de Dios. Luego viene la función de enseñar. Luego viene el cuarto libro, la función de los bienes materiales de la Iglesia. Luego, el siguiente libro es sobre la función de santificar todos los sacramentos. El sexto libro es sobre penas y delitos, porque dentro de la Iglesia puede haber penas sobre un delito que se pueda cometer. El delito, no todo pecado es delito, pero sí todo delito es un pecado. Brevemente, por ejemplo, un sacerdote que viole el sigilo sacramental, que diga pecado y pecador, queda excomulgado automáticamente. Es un ejemplo. El delito es la transgresión externa y moralmente imputable de una ley que lleva consigo una pena. Es un ejemplo, ¿no? Nada más así. Y el último libro es sobre los procesos. Y dentro de los procesos, la mayor parte de los procesos, aunque hay procesos penales, están los procesos de declaración de nulidad matrimonial. ¿Sí? Ya entramos así un poquito ya más directamente a la propuesta de lo que queremos que la gente sepa un poquito mejor. Para eso necesitamos saber qué es el matrimonio. El matrimonio fundamentado en lo que le proponen a Jesucristo nuestro Señor, por qué Moisés permitió el divorcio dentro de su vida. Por necios, porque eso no era el principio de Cristo. Él, al contrario, Él propone la creación del hombre y la mujer con una complementación mutua entre el hombre y la mujer, físicamente, espiritualmente, sexualmente, en todo sentido, para buscar la unidad. Esa es la presentación de Cristo cuando quieren atacar a nuestro Señor, porque permitió el divorcio. Bueno, entonces ya, si nos damos cuenta dentro de la Sagrada Escritura, pues no tenemos definiciones de bautismo, la confirmación, ¿no? El matrimonio mismo. Son los legisladores de punta que van descifrando todo el contenido de los principios de Cristo y brotan las definiciones. En este caso, ¿qué es el matrimonio? La palabra matrimonio pues viene etimológicamente de mater matris, el oficio de mamá. ¿Por qué? Porque su naturaleza está orientada a que la maternidad de por sí es onerosa, porque lleva en su vientre su bebé y hace pesada el caminar. Por eso cuando va caminando, pobrecita, está embarazada y va caminando así, porque lleva el peso del bebé. Por eso no es bueno decir, ya se alivió, no, pues si no estaba enferma, ¿sí? Es ponderosa porque lleva en su seno ese bebé. Es dolorosa, aunque sea por cesárea, pero es dolorosa. Y es laboriosa porque son las encargadas de ver a los chiquitines. El hombre no sirve ni para cambiar pañales, ¿verdad? Entonces, la mujer está ya adornada de todo ese conjunto de cualidades. De ahí viene la palabra matrimonio. Hay otras palabras, por ejemplo, conyugio, la palabra boda, votos, la palabra nupcias, de nube, porque antiguamente usted nos tocó, ¿verdad?, casados, cuando la novia entraba con un velo, sí, sobre la cara, acompañada del papá, y ella iba viendo a todos y diciendo, quién lo invitó. Y ya cuando llegaba junto a su novio, pues ya el novio levantaba el velo y decía,
lo bajaba mejor. De ahí viene la palabra nupcias, conyugio, por el yugo, pues de ese instrumento de madera que se ponía sobre ciertos animalitos y que queda reducido al lazo. ¿Por qué? Porque están unidos. Sí, cuando les digo a la gente, cuando les pongan el lazo, como que se empiezan a ver así de ladito, ¿no? Porque es el peso, pero un peso que se lleva con alegría. La palabra, pues la definición de matrimonio es la alianza matrimonial por la que el varón y la mujer constituyen por su propia índole natural al bien de los cónyuges, a la generación y educación de los hijos. Esta alianza fue llevada a la dignidad de sacramento por Jesucristo nuestro Señor, ¿sí? La alianza matrimonial por la que el varón y la mujer constituyen un consorcio de toda la vida por su misma índole natural, ordenado al bien de los cónyuges, a la generación y educación de los hijos. Ahí están contemplados los tres fines del matrimonio. Entonces ya pasamos con esa definición muy importante, lo que es el matrimonio. Ahora, ¿cuál es la causa? ¿Qué es lo que hace que haya matrimonio entre el varón y la mujer? El consentimiento. El consentimiento. El consentimiento lo produce, el matrimonio lo produce el consentimiento de las partes entre personas jurídicamente hábiles que no pueden ser suplidos por ninguna autoridad, por ninguna persona. Esta definición contempla todo el estudio del matrimonio. Dice, el matrimonio lo produce el consentimiento entre personas jurídicamente hábiles. 2. ¿Sí? Entre personas jurídicamente hábiles, personas que no pueden ser suplidos por ninguna autoridad. Entonces, cuando decimos que es el consentimiento, es el estudio del consentimiento entre personas jurídicamente hábiles que no tengan impedimentos. Esa es, pero legítimamente manifestado ante la autoridad competente que por razón del oficio que tiene o por delegación especial puede ser testigo para aceptar el consentimiento de las partes en nombre de la Iglesia. ¿Sí? Esta definición es fundamental. ¿Por qué? Porque ahí está todo el tratado de matrimonios. Y por eso decimos, lo vuelvo a repetir porque es importante, el matrimonio lo produce el consentimiento. En el código primero habla de los entre personas jurídicamente hábiles, es decir, que no tengan impedimentos. ¿Qué es un impedimento? Es una circunstancia en que una persona se encuentra y la hace inhábil para contraer matrimonio. A lo mejor no vamos a ver todos, pero un ejemplo lo podemos ver. Dice entonces entre personas jurídicamente hábiles, pero legítimamente manifestado ante la autoridad competente por parte de la Iglesia. Porque algunas personas, nos vamos a casar a las orillas de la playa de Cancún y que sea testigo la luna. No, es el sacerdote, la persona delegada, por oficio delegada, para aceptar el consentimiento de aquellas dos personas. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bien. Bueno. Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué es un impedimento? Es una circunstancia en la que se encuentra una persona y la hace inhábil para poder contraer válidamente. Por ejemplo, el sacerdocio, pues es un impedimento que se puede dispensar la Iglesia exonerando de las cargas propias del orden sacerdotal, por ejemplo, pero queda reservado al Papa, naturalmente. La cuestión de los religiosos igual, ahí es doble, porque es dispensa de votos perpetuos emitidos en un instituto de derecho pontificio y si es sacerdote, pues todavía más, con el orden sacerdotal, ¿sí? Entonces, es un ejemplo. Otro ejemplo muy sencillo, la consanguinidad, la relación de sangre que hay entre dos personas por razón de la sangre, el abuelito, el hijo, el nieto, los sobrinos, eso pues no está en la Biblia.
Uno le puede preguntar, ¿se puede casar una persona que tenga relación de sangre entre sí? Hay que averiguar. En línea recta, prohibidísimo, por ley natural, la mamá con el hijo, el abuelito con el hijo, etc. Entre hermanos, solamente hay dispensa hasta el 4º grado en línea colateral. ¿Qué significa? Entre primos hermanos puede haber posibilidad de la dispensa porque es un impedimento de derecho eclesiástico. O el tío con la sobrina, por ejemplo, son impedimentos de sangre. ¿Sí? Bueno, otro ejemplo, por ejemplo, no vamos a ver todos, por ejemplo, el de impotencia. La impotencia es la incapacidad de realizar el acto sexual, pero la impotencia debe de ser antecedente y perpetua. Antecedente antes de que se case y debe de ser para siempre. Porque si una persona se casa siendo potente, pero tiene un accidente y lamentablemente llega a ser ya impotente, eso no afecta el matrimonio válidamente. Otro ejemplo, ¿qué otro ejemplo se les ocurre por ahí? El impedimento de crimen, cuando se ponen de acuerdo dos personas para matar al cónyuge entre ellos o mandan a una cuarta persona para que en nombre de ellos mate a la persona. Es impedimento de crimen, no es dispensable. Cuando se pruebe el crimen, evidentemente. Otro impedimento, el impedimento de adopción, hay impedimentos de derecho eclesiástico, no se puede casar la parte que adoptó con el adoptado o entre los adoptados, medios hermanos, por ejemplo. ¿Sí? Y son impedimentos, circunstancias que una persona tiene y que la hace inhábil, no puede contraer matrimonio, si no es con dispensa a veces. Ahí entraría igual la situación quizá de los matrimonios mixtos un poquito, es una regulación también muy importante cuando es disparidad de culto. Cuando es disparidad de culto, por ejemplo, la parte católica con una parte no católica, aunque sea bautizada, pero su bautismo no es válido, entonces entra en la categoría de un impedimento con dispensa, sí se dispensa, pero es católico con una parte no bautizada, aunque tenga un bautismo, pero a lo mejor no es válido por uno de los testigos de Jehová, o un bautismo que la iglesia no lo considere como válido, entra en esta categoría. Ese es un impedimento de disparidad de culto, que es diferente al impedimento de matrimonio mixto. En el matrimonio mixto es una parte católica con una parte no católica cristiana, cuyo matrimonio es válido, un luterano, y ese, por ejemplo, lo puede dispensar el mismo obispo o una persona, un párroco, porque con determinadas situaciones que debe de cumplir la parte no católica, que debe respetar la fe de la parte católica, guardar los fines del matrimonio y guardar la unidad y la indisolubilidad. De aquí nos regresamos un poquito a las propiedades del matrimonio, que son dos: la unidad y la indisolubilidad. La unidad con una sola persona, la indisolubilidad para toda la vida. Porque alguien puede decir, bueno, con ella nada más, pero no toda la vida. O puede decir, con toda la vida con ella, pero no solamente con ella, ¿sí? Estas son las dos cualidades esenciales del matrimonio. Por eso el consentimiento es acto de la voluntad por el cual él y ella se dan mutuamente en una alianza irrevocable para lograr los fines del matrimonio. Bueno, hasta ahí. De impedimentos ahí está más o menos. Perfecto. Sí, se dan poco, pero puede haber alguna situación de dispensa. Por ejemplo, en la edad, la Iglesia, guardando el aspecto de la capacidad generativa, pues dice a los 14 una niña puede ya engendrar, ahora está antes, y el muchacho a los 16, pero ya la Iglesia en México puso la edad de 16 en la mujer y 18 para el hombre, que es una edad totalmente muy pequeña comparada con la madurez
que debe de tener una persona para poder aceptar un compromiso para toda la vida. Es otro ejemplo. Otro ejemplo de afinidad, ese también. Hay varios. Pero entramos ahora sí al consentimiento. El consentimiento fue uno de los cánones nuevos que entraron en la nueva codificación por la cantidad de casos que ponían como una base de nulidad su falta de discreción de juicio, su inmadurez, diríamos. Y este canon, que lo voy a citar aquí, que es muy importante, el canon 1057, si no me equivoco, que habla precisamente de este impedimento muy significativo que es nuevo, el canon 1057. Está dividido en 3 partes. Primero, los que no saben lo que dicen, no tienen la capacidad de razonar lo que es el matrimonio. Puede ser en unas situaciones de cultura que no tengan el suficiente uso de razón para poder entender lo que es el matrimonio, para establecer con una persona pues toda la vida. Puede ser. Ese es el primero. No saben lo que dicen. Segundo, ahí viene, los falta de discreción de juicio. Los que saben, pero no lo valoran. Y ahí entran muchas cantidades de peticiones. ¿Por qué? Porque se dicen que se casaron con una inmadurez todavía no suficiente. La falta de discreción de juicio. El Papa, Juan Pablo II, le llamó la atención en alguna ocasión a los obispos norteamericanos, a los jueces, sobre todo del tribunal, porque ya todos los casos estaban directamente puestos en función de este segundo aspecto del 1057, la falta de madurez, ¿sí? La capacidad de no valorar el compromiso que van a aceptar para toda la vida. Es muy difícil probar una inmadurez. La inmadurez, ¿cómo se podría definir? Es el resultado armonioso suficiente de todas las cualidades que Dios nos ha dado, sobre todo de la inteligencia, voluntad y libertad, en función de mi realización personal y mi dimensión social. Claro, la madurez se puede entender para todos los días, para todos los años, se puede decir que es madura a su edad, que es suficiente a su edad. Pero una persona de 30 años a lo mejor no tiene la capacidad valorativa comparada con una muchacha de 20. O sea, no es la edad biológica la que determina la madurez. ¿Sí? Eso es muy importante. Y ya en tercero vienen, saben lo que dicen. Sí saben lo que dicen, lo valoran, pero no tienen la capacidad de realizar los compromisos propios del matrimonio por alguna situación de orden psíquico. Por ejemplo, podría ser la homosexualidad, podría estar ahí la esquizofrenia, porque por naturaleza no van a poder cumplir con los deberes propios del matrimonio. Así, este canon es fundamental. Ahí vienen otros detalles del error, del dolo, de la simulación, que son aspectos contemplados dentro del consentimiento, pero son aspectos un poquito más delicados. Por ejemplo, es el decir la simulación. Pues yo en el momento de que yo me casé, me dice una persona, yo no estaba de acuerdo. ¿Sí? Aunque yo decía una cosa, pero yo pensaba otra. Pues ¿cómo lo va a probar? Aunque estuviera con la Virgencita de Guadalupe ahí frente, de modo que la pongo de testigo, que yo por dentro estaba yo pensando diferente. Es muy difícil probar los antecedentes concomitantes y subsecuentes, pues de una manera de pensar. Dicho sea de paso, la infidelidad pues no tiene elemento jurídicamente hablando, ni de impedimento, ni afecta el consentimiento. ¿Por qué? Porque la infidelidad solamente se probaría cuando desde antes del matrimonio, en el noviazgo, pues no dejó a esa persona
con la que tenía relación de noviazgo, se casa con esta persona, aún dentro de la vida matrimonial sigue teniendo comunicación y relación, y ya cuando termine su matrimonio, porque sigue teniendo relación, pues ahí sí es fácil de probar esa falta verdaderamente de simulación y sobre todo de infidelidad, pero es antecedente, concomitante y subsecuente, es un ejemplo, ¿sí? Pero del consentimiento hay muchos aspectos del consentimiento que dentro del tribunal pues son un poquito difíciles de probar. Y por último, la forma canónica, el conjunto de requisitos que propone la Iglesia para que el consentimiento sea dado ante la persona que puede recibir el consentimiento en nombre de la Iglesia. Ordinariamente son los párrocos. El párroco puede delegar a un sacerdote, aunque no pertenezca a su comunidad, lo puede delegar. O la delegación la puede recibir por parte del obispo cuando se va a tener una boda y él va a ser testigo y recibe la potestad delegada del obispo del lugar donde se va a hacer la boda. Ese es otro, pero una cosa muy sencilla de probar. La forma, y sí ha habido, a mí me tocó en un caso fue una amiga, oye, José Luis, a ver si ves lo de mi tribunal, ¿qué pasó? Pues ahí, pues ya le empecé a preguntar cómo había estado el noviazgo, etcétera, etcétera, y se me ocurre preguntar, ¿y dónde se casaron? Pues mira, nos íbamos a casar en la iglesia del Carmen, se hizo toda la tramitación, y fue llevada la tramitación a la iglesia del Carmen para que el padre, que venía no sé de dónde, a él le diera la facultad de asistir al matrimonio. Pero se querían casar en el jardín del hotel de su papá. Y la muchacha le dice, oye, pues si ya tiene la facultad, pues ya con eso. Pero le faltó leer la letra chiquita de los seguros, que no la leen, y dice claramente, el matrimonio para que sea válido debe de ser en el lugar debidamente expresado en la delegación y en el día. Pues no fue. Entonces le digo, pues tu matrimonio no valió. ¿Cómo? Puedes probar que en lugar de que haya sido en el Carmen, haya sido en el jardín del hotel de tu papá. Sí, pues, a ver, tráeme las fotos y todo. Pues sí, ya estaban ahí los meseros con las charolitas de los whiskies y todo, y ellos ahí en el altar. Pues no valió. Ese fue un caso vía administrativa, no judicial, porque no faltó más que el elemento de probar que el padre no estaba facultado para aceptar el consentimiento en el lugar indicado. Fue vía administrativa, no fue vía judicial. Fue muy sencillo. Pero me regreso también a un caso también, no muy frecuente, pero sí es importante, el matrimonio rato no consumado. El matrimonio ratificado en el día de la boda por el sacerdote debidamente facultado, pero que no hubo consumación. Y uno dice, ¿a poco? Sí, pude haber. Me tocó otro caso así. Le digo, no te cases, nadie te está diciendo que te cases con ese muchacho, no te va a hacer bien, no entiendes. ¿Me casas tú? Ni loco, no. El día de la boda, la fiesta, después de la fiesta, el muchacho le dice, pues ya, se acabó el teatrito, te vas tú a tu casa y yo a la mía. ¿Dónde se prueba la consumación? No hubo. Entonces, ¿Pero fue para qué se casó? Pues nada más por darle la torre a la pobre muchacha. Sí, no se vale, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí no es un proceso, ahí es una investigación para ver si hubo o no consumación con los testigos que hubo. Hay peritos dentro del tribunal para garantizar si hubo o no consumación. Es muy difícil ahora, ¿no? Porque antes, fíjate que se casan y ya tienen relaciones sexuales. Bueno, pero el caso es el único caso que se lleva al Papa, claro, con el voto del tribunal.
el tribunal hace la investigación a través de testigos, de peritos, etcétera, y ya el tribunal da su fallo diciendo, señor, verdaderamente no hubo consumación. Y entonces es el único caso que se manda al Papa para pedir ahí sí la disolución. Es el único caso donde hay disolución. En todos los demás casos hay declaración de nulidad matrimonial, es diferente. Por lo tanto, lo que habían expresado también, cuando a una persona se le da la sentencia al final de su proceso, afirmativa, sí consta de la nulidad, en la sentencia puede haber cláusulas restrictivas. Se da, la persona que demandó puede contraer nuevas nupcias, nuevas, porque la primera no fue buena. La segunda puede contraer nuevas nupcias. No se puede decir se va a volver a casar. ¿Por qué? Porque nunca estuvieron casados. Entonces la iglesia, pues claro, la gente no está acostumbrado a este vocabulario y dice que se va a volver a casar. No, nunca estuvieron casados. Por lo tanto, va a contraer nuevas nupcias. Pero la parte demandada, si nunca acudió al tribunal, si a lo mejor el que fue tuvo la culpa por alguna anomalía, pues se le ponen otras restrictivas y no se le puede permitir pasar a nuevas nupcias sin antes acudir al obispo. ¿Sí? Eso me estaba pasando. El único caso donde hay verdaderamente disolución. ¿Sí está claro eso? Sí, sí, sí. Bueno, entonces en un proceso matrimonial siempre debe haber una demanda. La demanda en el sentido no de ir en contra de, es una petición que se hace al tribunal fundamentada en algún aspecto que garantice que puede haber afectado el matrimonio desde el principio, no después. Después tuvo repercusiones, pero desde el principio no estuvieron casados. Es lo que quiere probar el tribunal a través del proceso que está constituido por el juez instructor, 2 conjueces, a veces hay abogado procurador y notario, el defensor del vínculo, que trata de defender que sí valió el matrimonio, y el notario que lleva pues las notas de todo el proceso. Y ya al final hay la sentencia, porque cada juez da su voto personal, luego colegiado, y ya emiten una sentencia afirmativa o negativa. Cuando el caso es tan claro, en el derecho se proponía que un caso que fuera declarado nulo en primera instancia fuera tan claro que ya no pasara a segunda instancia. Eso fue una norma un poquito nueva del Papa Francisco, para no alargar el proceso. ¿Sí? Entonces, antiguamente sí, en primera instancia fue declarado nulo, por oficio se tenía que pasar a segunda instancia. Para confirmar, pues era lo más normal. A veces habría opción a tercera instancia, pero no procede. Pero cuando ya hay una sentencia muy clara, el Papa dice, es tan claro que ya no hay necesidad de que pase a segunda instancia. Es algo nuevo. Y pues por ahí va. Padre, ¿cuál es la causa mayor, la que llega a los tribunales? ¿Fui obligado, no tenía conciencia, inmadurez afectiva? ¿Qué es lo que suele decir la gente? Eso de que pusiste la obligación sí es un elemento, a veces, que puede influir en el consentimiento, porque el consentimiento, que es la causa eficiente del matrimonio, debe de ser consciente y libre. Consciente, que sepa y que libremente lo exprese. Puede haber, ha habido, y sí ha habido algunos casos en que por alguna situación ella quedó embarazada, quedaron embarazados, y cuando van a la iglesia a realizar su tramitación, yo siempre pregunto, a ver, independientemente del embarazo, ¿pensaban casarse o porque están embarazados se van a casar?
¿Por qué? Porque siempre hay una presión, el embarazo presiona un poquito la situación para que la gente no se dé cuenta. Pues, ¿cómo no se van a dar cuenta? Ay, comadre, así estaba yo cuando me casé. Bueno, entonces es un elemento también que puede provocar que el consentimiento no sea libre. Y si ha habido que el papá ya no deja salir a la muchacha, que busca al muchacho que le da su buena tranquila, etc. Pues ¿cómo se van a casar libremente? Sí puede existir eso. Pero otro, el que decías, Ángel, es el segundo del Canon 1057, la falta de madurez. Es muy difícil probar la inmadurez en una persona. ¿Se prueba cómo? Pues a través de sus actos realizados desde joven, ya como adulto, son pruebas. Entonces, en una demanda, la demanda es la que presenta la petición. Por oficio se debe de recurrir a la parte demandada, por oficio, para que se le diga, su esposa vino al tribunal, queremos que lea usted lo que ella escribió, si está de acuerdo o no. Cuando él sabe que ella tiene razón, a veces no va. Hay 3 citatorios. Al tercero se le declara ausente voluntario y se le da la oportunidad de acudir al tribunal cuando quiera. Pero sabiendo que él ya no va, eso ayuda mucho a la causa, porque se dan cuenta que él sí tuvo la culpa. Entonces ya tenemos la declaración de la parte que demanda, si va él, y ya 2 testigos de la parte que demandó, testigos de la parte demandada. Luego, si hay pruebas documentales de enfermedad, de todo, se va uniendo todo el expediente, todo. Es increíble cómo va brotando la verdad, ¿sí? Porque a veces quiere defender a la mamá de la esposa y dice algunas cosas que no, o al esposo le tira más fuerte. Entonces va saliendo la verdad. Es increíble cómo la gente del tribunal, con su capacidad, va viendo por dónde va el proceso. Ya cuando tiene todo en conjunto, se la pasa al defensor del vínculo. El defensor del vínculo hace sus animadversiones y puede decir, está tan claro que no me opongo a que continúe el proceso. No dice, estoy a favor de la nulidad. Simplemente dice que estoy de acuerdo en que se siga el proceso. Pero a veces puede hacer animadversiones el defensor y a veces son fuertes. Y eso pone a pensar tanto al juez instructor como a los 2 jueces y tienen que estar de acuerdo. Entonces ya una vez que tiene los elementos del defensor del vínculo, se reúnen para deliberar. Primero dan su voto personal y luego ya colegiado. A veces coinciden y ya el juez instructor hace la sentencia. Y hace toda la sentencia muy bonita, por cierto, que muchas personas luego no la piden. Nomás les dan pues ya lo más elemental, pero ya queda ahí claro. Y luego ya viene otra cosa ya de parte del tribunal, tiene que mandar a decir dónde se tramitó el matrimonio, declárese, póngase que se fue declarado, algo así, porque se tacha toda la hoja del expediente del libro, y donde fue emitida el acta del bautismo, por indicación del tribunal, se debe de quitar la nota marginal que tenía de que estaba casada. Entonces ya se quita la nota marginal y ya puede ella actuar como soltera o soltero. Es muy delicado, porque luego hay gente mala que va a las parroquias para pedir su acta actualizada de bautismo, sabiendo que tiene nota marginal. Entonces a la secretaria pues le avienta un billetito de $1,000. No le ponga nota marginal. Y la secretaria, ay, gracias, pero no puedo. Entonces, hay de todo. Padre, y por ejemplo, yo oí viviendo en Italia que un obispo había dicho algo que me parece gravísimo, pero me parece verdad. Con el nivel de
ateísmo, agnosticismo que hay en todo el mundo, sobre todo en Europa, pero ya también está aquí. Pero por otra parte, con el nivel de tradiciones que hay, me quiero casar por la iglesia, pero no voy a misa. Entonces, decía un obispo, si de mí dependiera, declaraba la mitad de los matrimonios en Italia nulos. ¿Por qué? Porque no se casaron en Cristo. No voy a misa, pero tengo que quedar bien con mi mamá. Entonces me confieso, porque me dijo mi mamá que hay que confesarse, nos casamos y al domingo siguiente de la boda no volvemos a poner un pie en misa. Entonces, ¿eso entraría dentro del fingimiento, dentro del qué? Podría entrar dentro de la falta de madurez ahí, como ves. Falta de madurez. Sí, como ves, podría entrar ahí. Pero es cierto, de ahí viene la necesidad de la preparación para el matrimonio. Exacto. Sí. El retiro que sigo dando, creo que es una de las... confrontaciones muy bonitas de la pareja. Yo nunca aconsejo las pláticas, ¿no? Porque nomás están sentados oyendo, aunque hable el Papa, por acá, pero no dialogan. ¿De qué sirve? Entonces las pláticas, como les digo, sirven para dos cosas, para nada y para lo mismo. En cambio, el encuentro de novios, que he dado mucho tiempo, es una oportunidad de ponerse, se les dan los temas relacionados con la vida futura matrimonial. Entonces, cada pareja primero lo reflexiona individualmente. En una libretita escribe lo que piensa, lo que siente. Después de determinado tiempo, buscan a su pareja, intercambian sus cuadernos, leen lo que cada uno escribió y poco a poco se van dando cuenta si valió o no valió la pena. Por ejemplo, una pareja me dijo, si no, ni vivió el retiro, padre, para nada, porque él ya tenía intención pues, de no guardar la fidelidad y para siempre. Ahí fue muy claro, como prueba documental, pues que no escribió nada. ¿Sí? Ahí es una prueba muy fácil de que no le interesaba. ¿Y el encuentro de novios, en lugar de pláticas, qué son? ¿Es el cuestionario y qué más? Sí, es un retiro, es a nivel mundial. Ajá. Inclusive damos una plática tuya ahí en el encuentro, hablando de las diferencias. Ajá. Todo el mundo está carcajeándose, muy bueno. Pero pues sin permiso no te avisaron, ¿verdad? No, pero vas a cobrar derechos de autor ahí. No. Entonces sí, me encanta, porque todos se ponen ahí muy atentos, ¿no? Cuando les hablas de las diferencias. El box. Nothing box. Ya me lo sé de memoria ese también, están muertos de risa. Pero por ejemplo, esa experiencia es muy importante porque es una confrontación muy fuerte. Tengo muchas experiencias desde lo he dado. Ese retiro 133 veces. Pero, o sea, tú les das el cuestionario a cada uno, después se confrontan, pero físicamente, ¿cuántas veces se ven o en No dónde? sabemos. No, se les invita, ese es el peligro. De que viven el retiro, pero no continúan. Si no tienen cursos de capacitación como en su carrera, pues de nada sirve. Se les invita a los talleres mensuales. A veces van. Yo conozco parejas que han vivido el retiro hace 20, 25 años y ahí van. Otros pues, que creyen como es, les cae un relámpago y ya transformaron su vida. Ya no vuelven, como tú dices, a misa y todo. De entrada, unos novios que no van a misa, que se ve que son, no voy a decir ateos porque todo el mundo cree en Dios de alguna manera, pero no son practicantes, ¿el matrimonio de entrada ya es nulo? No, de entrada no se puede decir. O sea, yo puedo casarlos. Puede ese elemento ser un elemento a favor de su nulidad por su falta de interés. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el sacramento pues, no, para ellos no sirve nada. ¿Sí? Lo que está basado en la ley natural, el hombre y la mujer, orientados a la unidad, fue elevado a la categoría, a la dignidad de sacramento, porque en sí el matrimonio está basado en la ley natural, pero Cristo lo elevó a la dignidad de sacramento. Esa plática me encanta, que la doy siempre, para que entiendan qué es
el sacramento del matrimonio. Y dos preguntas así concretísimas. Si yo recibo la délega del párroco, se hizo todo perfecto en el templo, el día, etcétera, y yendo yo a la boda, sacerdote, choco, me perdí, no tengo celular, me accidenté, me desmayé. A veces se oye que, oye, no llegó el padre, cásanos tú. ¿Cualquier otro padre, si ya hay délega, puede casar? ¿No? No, pero sabiendo un poquito de derecho, puede acudir, hay un abanico de posibilidades. Está el padre, no vino, y por alguna razón no vino. Entonces lo más normal es pedirle delegación al párroco, que no estuviera el vicario, que no estuviera al vicario general, que no estuviera pues un telefonazo al arzobispo. Ya. Sí, es muy fácil. Es un caso de forma canónica de un colega que no quiero decir su nombre. Pasó y estaba ya en la celebración de la misa, no iba a empezar y todos así, que pues que no llega el padre. Y pues de buena fe, él entró y invocó el canon, Ecclesia Supplet. Sí, y en necesidad, Ecclesia, pues no, ahí no checa. Entonces los asistió, pues no valió el matrimonio. Y pregunta concretísima, de todas las causas, de todos los casos de nulidad que se solicitan, qué porcentaje termina en nulidad? Pues un buen porcentaje, yo digo que un 80%. A la mayoría de los que solicitan se les da. Porque los que se reciben están fundamentados en alguna causal. Ya. Esa es la garantía. Por ejemplo, cuando va algún amigo, una persona que van de tu parte, empiezo yo a platicar. Entonces me dice, ¿hace cuánto tiempo se casaron? No, hace 30 años. Yo, ya para empezar, ¿qué testigo va a haber? ¿No? Y que, ¿cuántos hijos tuvieron? 5. ¿Y cómo sabes que fue nulo? Es que era muy irresponsable. Inmaduro. Pues, ¿cómo uno aprobar eso? ¿No? O sea que eso ya ni siquiera se recibe. Pues no, pues porque se si le hace contáramos eso serían millones. Sí, porque se les dice de buen modo, es que tiene usted todo el derecho de ir y pedir, pero quizá no le acepten su petición. Ya. Yo por eso cuando va alguna persona así, pues empiezo a escarbar un poquito y cómo estuvo, etcétera. Por ejemplo, uno me acuerdo muy bien, también le decíamos, es muy aficionado al juego, ludopatía. Terrible. La niña, cuando la pasaba a dejar el papá, el chofer, la iba a llevar al colegio, el chofer creo, y el esposo se bajaba en el casino y inocentemente decía, es que ahí trabaja mi papá. Ahí trabaja mi papá. Pues se derrochó todo su dinero. El día de la boda platicó la esposa que no estaban cansados, a Las Vegas yo creo, que no pudieron ni siquiera tener ya relaciones, ya lo habían programado, pero el muchacho abrió la cajita fuerte, sacó el dinero y se bajó a gastar todo. Una adicción terrible, no de momento que tuviera, sino esa es también una adicción que puede ser causa de nulidad. Y una última pregunta, porque me cayó un día un caso. ¿Hay nulidad sacerdotal? Híjole. A mí me obligaron, mi abuelita, mi papá, entré al seminario a los 11 años y cuando me di cuenta que no quería hacer, pues ya estaba en tercero de teología. ¿Existe la nulidad? Ay, está de moda eso, pero luego me hablan mis amigos ahí del tribunal, porque a ellos les di clase, ¿no? Me hacen favor de invitarme a sus reuniones y salieron con él, pero ¿cómo van a declarar nulo? Imagínate entonces, todos los matrimonios que él asistió, todos fueron inválidos. Hazme favor. Yo no estoy de acuerdo. ¿Y bautizos? Bautismo, bueno, eso sí, pero sobre todo matrimonio. Cualquier católico puede bautizar, claro. Pero ya pues, las confesiones, las sacramentos. Confesiones, imagínate. Las misas. Ya no me dijeron nada, ya se quedaron callados, porque no han emitido realmente de algún dicasterio de la Iglesia sobre esa situación de nulidad
del orden sacerdotal. Ya. Yo en lo personal no lo veo Muy factible. Tienes razón, que me obligaron, puede ser, pero ya a cierta altura ya que... No, mejor que pidan dispensa, pero tanto como declarar nulo. Y yo comprendo, en aquel tiempo en que dejaban entrar, y creo que todavía hay alguno por ahí, a muchachos a los 11 años. Pero dices, bueno, pero no lo ordenaron de 11, entró pero se ordenó de 30. Sí, pero como que es una cadenita, entraste de 11, a los 14 pues ya estabas ahí, a los 18 ya habías hecho una vida, y a los 25 si te salías, pues no tengo otros estudios, ¿de qué voy a vivir? Y a los 30, y cuando te das cuenta te estalla la bomba a los 40 años, pero coincido contigo, declararlo nulo mejor. Quedar Si ya no exonerado puedo, ya. sí, si ya no puedo, cargas. aunque sea me voy, pero decir que no fui sacerdote, no, ¿verdad? Ya acabamos, ¿verdad? No. ¿Todavía? No, tengo una pregunta. Pues ya, bueno, tengo varias, pero creo que nomás nos da tiempo A ver, una. sí, Memo. ¿Qué pasa cuando se casan, no pueden tener familia, pueden solamente adoptar, pero ahí se pide la nulidad, procede, no procede, o hasta dónde sí, o bajo qué condiciones sí podría ser nulo ese matrimonio? No, la esterilidad no es una causa de nulidad, la esterilidad. ¿Sí? Es lo que en el retiro se les dice, usted tiene la capacidad de realizar el acto sexual, pero no tiene la capacidad todavía generativa. Piensen en eso. Y de suyo ahí conozco varias parejas que no han podido tener hijos. Uh-huh. Y siguen, no es que sigan luchando, aceptaron eso como una situación, pero solamente ahí sería como condición, ¿sí? Ahí sí sería un matrimonio condicional. Si no podemos tener hijos, a menos que haya habido mentira. ¿Perdón? A menos que haya habido mentira, yo llegué al matrimonio sabiendo que soy estéril y no te lo dije. Pero entonces ahí no es por esterilidad, sino es por mentira, por ocultar. Simulación. Yo tengo una tía, bueno, ya murió, que tú conociste, prima de mi mamá, porque el padre y yo nos conocemos desde hace 45 años más o menos. Mi tía Lucero tuvo su primer bebé a los 19 años de casada, con 41 años, y todavía otro a los 43. En tiempos, mis dos primos tienen ahorita ya 40 años, en tiempos en que no había ningún tipo de método, o sea, para no decir, bueno, después llegaron los métodos para lograr la concepción. Se embarazó mi tía en el año, yo soy 66, ella yo creo que se embarazó en el 70, después de 19 años. Entonces, por eso, si yo me caso y no puedo tener hijos, no quiere decir que sea para siempre. Ya puede ser que la ciencia venga y me diga, lo tuyo es ya para siempre. O sea, pero a mi tía así normalmente, así tuvo. O sea, al final del día, entonces... Pero está claro, la esterilidad no es causa de nulidad. Yo creo, José Luis, solo que esto... Que lo hubieran condicionado. Si no tenemos hijos, yo me separo. No va a guardar entonces la unidad. Sí, está claro. ¿Y se puede condicionar? ¿Te puedes casar así? No. Ahí sí afecta el consentimiento. Ya, claro. Sí. Ok. Yo creo que este tema da para un encuentro más, porque ahora tenemos que cortar, pero vamos a formular otras preguntas, vamos a oír el feedback de la gente, a ver qué dudas les quedaron, y nos volvemos a ver encantado, incluso para resolver ya una cantidad de dudas que van a llover. O a lo mejor, si les hablan sobre situaciones ya particulares, pues examinar algunas de ellas. Sí, claro. Exactamente. Sí. Muy bien, amigos, ya escucharon. Si ustedes tienen dudas sobre temas en particular de nulidad, ya sea de ustedes o de algún conocido, pongan en sus comentarios lo más exacto y detallado posible para que esas situaciones las podamos abordar en el siguiente programa. Solamente abordaremos esas situaciones lo más detalladas posibles para que podamos estarlas abordando en el siguiente programa. Muy bien. Por favor, inclúyenlas. Y bueno, pues padres, muchas gracias. Se nos fue el tiempo rapidísimo, muy interesante, muy interesante el programa. La verdad es que de una gran profundidad.
Padre José Luis, muchas gracias por... Con mucho cariño. Padre, gracias por invitarnos. Yo me despido, pero con una recomendación a todos. De aquí, lo primero que me viene a la mente para todos los que nos están escuchando que no se han casado, casarse no es un juego, es complicadísimo, de una nulidad. Si ustedes oyeron que el 80% se les concede, sí, el 80% de las que se aceptan, pero ¿sabes cuántas se aceptan de las millones o miles que pueden llegar? Entonces, los cursos prematrimoniales, a mí me han dicho, padre, yo viajo mucho, etcétera, etcétera, ¿me puede dar el curso prematrimonial en su despacho en 20 minutos? Le digo, sí, claro que sí, en 20 minutos te preparo para vivir los próximos 50 años. En cambio, para ser contador público tienes que ir 5 años presenciales a una universidad. Seamos serios. Yo lo primero que saco aquí es, sí, vamos a analizar todas sus dudas y preocupaciones, pero así de entrada, diles a tus hijos, aquí nos están escuchando gente que no se ha casado o gente que ya se casó y tiene hijos. Prepara a tus hijos para una de las cosas más importantes de la vida. Bien. Muy bien. Gracias. Pues gracias. Gracias. Amigos, esto fue Fe, Familia y Verdad. Suscríbanse al canal y estén atentos al siguiente programa. Gracias.